La historia de Roma es una historia de ambición, poder e influencia duradera. Es una historia que abarca siglos, abarcando 3 periodos distintos: la monarquía, la república y el imperio. La ciudad de Roma, estratégicamente ubicada a orillas del río Tíber en Italia, surgió como una humilde aldea en el siglo VIII a.C. Inicialmente, Roma fue gobernada por reyes, una forma común de gobierno en el mundo antiguo. La legendaria fundación de Roma, atribuida a los gemelos Rómulo y Remo en 753 a.C., habla de los orígenes míticos de la ciudad. Estos mitos, transmitidos de generación en generación, inculcaron un sentido de destino y grandeza en el pueblo romano. Los primeros romanos, al igual que sus vecinos, se preocupaban principalmente por la supervivencia y la expansión. Cultivaban la tierra, comerciaban y defendían su territorio de las tribus rivales. A medida que Roma crecía en tamaño e influencia, su estructura social comenzó a tomar forma. En la cima de la jerarquía estaban los patricios, terratenientes ricos que ostentaban un poder político significativo. Debajo de ellos estaban los plebeyos, los ciudadanos comunes que constituían la mayoría de la población. La lucha por el poder entre estos dos grupos se convertiría en una característica definitoria de la República Romana. Estos primeros siglos sentaron las bases para el imperio que ascendería a la prominencia, dejando una huella indeleble en el curso de la civilización occidental. La monarquía romana, que abarca desde su legendaria fundación en 753 a.C. hasta el derrocamiento del último rey en 509 a.C., fue un período de desarrollo significativo para la floreciente ciudad. Durante este tiempo, Roma pasó de ser una pequeña aldea a una poderosa ciudad-estado. Se dice que 7 reyes gobernaron Roma durante esta era, cada uno contribuyendo al crecimiento y la identidad de la ciudad. Los reyes fueron responsables de establecer muchas de las instituciones fundamentales de Roma. Construyeron templos, organizaron el ejército y establecieron un sistema de leyes y gobierno. Un logro notable de la monarquía romana fue la construcción del Foro Romano, un mercado central y lugar de reunión que se convertiría en el corazón de la vida política y social romana. El foro sirvió como testimonio del creciente poder y sofisticación del Estado romano. Otro acontecimiento significativo durante este periodo fue la creación del Senado, un consejo asesor compuesto por estadistas ancianos. Aunque los reyes ostentaban el poder supremo, el Senado proporcionaba valiosos consejos y desempeñaba un papel cada vez más influyente en la política romana. Sin embargo, el gobierno de los reyes no estuvo exento de desafíos. La creciente disparidad entre los patricios ricos y los plebeyos comunes condujo a la agitación social y finalmente contribuyó a la caída de la monarquía. El año 509 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia romana, ya que los romanos, cansados del gobierno monárquico, derrocaron a su último rey y establecieron la República Romana. Esta nueva forma de gobierno, aunque no una democracia en el sentido moderno, tenía como objetivo evitar la concentración de poder en manos de un solo individuo. En cambio, el poder se distribuyó entre varias instituciones, sobre todo el Senado y las asambleas. El Senado, ahora compuesto por antiguos magistrados, tenía una influencia significativa en la orientación de la política y el asesoramiento a los funcionarios electos. Las asambleas, por otro lado, daban voz al pueblo romano, permitiéndoles votar sobre las leyes y elegir a los funcionarios. El concepto de deber cívico era fundamental para la identidad de la República. Se esperaba que los ciudadanos romanos, en particular la élite terrateniente, sirvieran en el ejército y ocuparan cargos públicos. Este sistema fomentaba un fuerte sentido de patriotismo y responsabilidad entre el pueblo romano. Sin embargo, la República temprana no estuvo exenta de luchas internas. Los plebeyos, que buscaban una mayor participación política y justicia económica, se enfrentaron con la clase patricia en una serie de conflictos sociales y políticos conocidos como el conflicto de los órdenes. Estas luchas condujeron a importantes reformas, incluido el establecimiento del cargo de tribuno, un puesto diseñado específicamente para proteger los derechos de los plebeyos. Con sus asuntos internos estabilizándose gradualmente, la República Romana dirigió su atención hacia el exterior, embarcándose en un periodo de notable expansión. A través de una combinación de destreza militar, alianzas estratégicas y astuta diplomacia,
Roma extendió gradualmente su influencia por toda la península italiana y más allá. Las legiones romanas, famosas por su disciplina y eficacia, demostraron ser una fuerza formidable en el campo de batalla. Surgieron líderes militares romanos como Escipión el Africano, alcanzando un estatus legendario por sus victorias sobre enemigos formidables como Aníbal de Cartago en las guerras púnicas. A medida que Roma se expandía, se enfrentaba a numerosos desafíos. La adquisición de nuevos territorios trajo consigo la necesidad de una administración eficaz y la integración de diversas poblaciones. La respuesta de Roma a estos desafíos daría forma al futuro de su imperio. En lugar de imponer un sistema rígido de gobierno, los romanos a menudo otorgaban cierto grado de autonomía a los pueblos conquistados, permitiéndoles mantener sus propias costumbres y leyes mientras juraban lealtad a Roma. Este enfoque pragmático fomentaba un sentido de unidad y facilitaba la administración fluida de un vasto y diverso imperio. Sección 5. Un gobernante para gobernarlos a todos. El amanecer del Imperio Romano. La República tardía fue un periodo de gran agitación y convulsión, marcado por luchas internas, asesinatos políticos y guerra civil. El ambicioso general Julio César emergió de este caos. Sus victorias militares y maniobras políticas lo impulsaron a la vanguardia de la política romana. El ascenso de César al poder, que culminó con su nombramiento como dictador vitalicio en 44 a.C., marcó un punto de inflexión en la historia romana, señalando el fin de la República y el amanecer del Imperio Romano. Tras el asesinato de César, su hijo adoptivo, Octaviano, más tarde conocido como Augusto, salió victorioso tras un periodo de guerra civil. Augusto, un astuto político y estratega, consolidó su poder, estableciéndose como el primer emperador romano. Él marcó el comienzo de la Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes que duraría 2 siglos. Durante este tiempo, el Imperio Romano alcanzó su cenit territorial, extendiéndose desde las Islas Británicas en el norte hasta el norte de África en el sur, y desde España en el oeste hasta el Medio Oriente en el este. Los emperadores que siguieron a Augusto continuaron dando forma al destino del imperio. Algunos, como Trajano y Adriano, se centraron en la expansión y la consolidación, mientras que otros, como Marco Aurelio, se enfrentaron a los desafíos de gobernar un vasto y complejo imperio. Sección 6. Un tapiz de culturas, influencia griega y más allá. El Imperio Romano no era simplemente una potencia militar y política, también era un vibrante centro cultural, un crisol de ideas y tradiciones extraídas de las muchas tierras que abarcaba. Una de las influencias culturales más significativas en Roma provino de Grecia. Los romanos admiraban el arte, la literatura, la filosofía y la arquitectura griegos, adoptando y adaptando fácilmente estos elementos a su propia cultura. Poetas romanos, como Virgilio, se inspiraron en Homero, mientras que escultores y arquitectos romanos incorporaron estilos griegos en sus propias creaciones. Sin embargo, la cultura romana no era simplemente una copia de su contraparte griega. Los romanos, conocidos por su practicidad y destreza en ingeniería, hicieron contribuciones significativas en campos como el derecho, el gobierno y la arquitectura. El derecho romano, con su énfasis en la justicia y el debido proceso, tendría un impacto duradero en los sistemas legales occidentales. Los ingenieros romanos construyeron impresionantes carreteras, acueductos y edificios públicos, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy como testimonio de su ingenio. Los romanos también destacaron en el arte de la narración. Sus mosaicos y esculturas representan vívidamente escenas de la mitología, la vida cotidiana y las victorias militares. Estas expresiones artísticas proporcionan información valiosa sobre las vidas, creencias y valores del pueblo romano. Sección 7. Surge una nueva fe, el cristianismo en el mundo romano. A medida que el Imperio Romano entraba en sus últimos siglos, una nueva fe comenzó a arraigarse dentro de sus fronteras, el cristianismo. Originario de la provincia romana de Judea, el cristianismo, con su mensaje de salvación y su énfasis en la compasión y la justicia social, resonó con personas de todos los ámbitos de la vida. Inicialmente, las autoridades romanas vieron el cristianismo con sospecha, percibiéndolo como una amenaza para el orden establecido.
los cristianos fueron perseguidos, a menudo enfrentando prisión o incluso la muerte por sus creencias. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el cristianismo continuó extendiéndose, su mensaje llevado por misioneros dedicados y abrazado por un número creciente de conversos. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino el Grande emitió el Edicto de Milán, que otorgó tolerancia religiosa a los cristianos dentro del imperio. Esto marcó un punto de inflexión para el cristianismo, allanando el camino para su eventual ascenso, para convertirse en la religión dominante del mundo romano. El sucesor de Constantino, Teodosio I, fue aún más lejos, haciendo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esta decisión tuvo profundas implicaciones tanto para el imperio como para el futuro del cristianismo. Sección 8. La caída, pero no el fin. Intentos de revivir un imperio. A finales del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano, una vez símbolo de poder y estabilidad, se enfrentó a una multitud de presiones internas y externas que amenazaban su propia existencia. Una combinación de factores, incluida la inestabilidad económica, la corrupción política y la presión constante de las tribus germánicas migratorias, contribuyó al declive del imperio. En un intento por abordar estos desafíos, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos mitades, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división, destinada a mejorar el gobierno y la defensa, finalmente aceleró la desaparición del imperio. El Imperio Romano de Occidente, acosado por luchas internas y amenazas externas, finalmente se derrumbó en 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un general germánico. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, demostró ser más resistente, sobreviviendo durante otros 1000 años. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el final de una era, pero no extinguió el legado de Roma. Se hicieron varios intentos para revivir el imperio en Occidente. Carlomagno, el rey franco, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 800 después de Cristo, un intento de reavivar la llama de la autoridad imperial romana. Sin embargo, estos intentos finalmente fracasaron en restaurar el imperio a su antigua gloria. Sección 9. Un legado duradero. El impacto de Roma en la civilización occidental. Aunque el Imperio Romano como entidad política puede haberse derrumbado, su legado continúa resonando a través de los siglos, dando forma al curso de la civilización occidental de maneras profundas. El derecho romano, con su énfasis en la justicia, la equidad y el debido proceso, sentó las bases de los sistemas legales en Europa y más allá. El latín, el idioma de la antigua Roma, se convirtió en la base de las lenguas romances, como el francés, el español y el italiano, y tuvo una influencia significativa en el vocabulario y la gramática del inglés. La arquitectura romana, con su uso innovador del hormigón, los arcos y las cúpulas, dejó una marca indeleble en los estilos arquitectónicos occidentales. Los logros de la ingeniería romana, como carreteras, acueductos y baños públicos, establecieron un estándar para el desarrollo de infraestructura que inspiraría a las generaciones futuras. Quizás lo más importante es que el Imperio Romano jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo. En la época de la caída del imperio, el cristianismo se había convertido en la religión dominante en Europa, sentando las bases para el desarrollo de la cristiandad occidental. El Imperio Romano, en toda su complejidad y contradicciones, se erige como un testimonio del poder perdurable de la ambición humana, la creatividad y el legado perdurable de una civilización que continúa dando forma a nuestro mundo hoy.